conocer el capítulo número 6 del libro de Roberto Sampieri. El tema es la formulación de la hipótesis en la ruta cuantitativa. Capítulo 6. Formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Hipótesis. Como primer punto está, inicia el desarrollo de método de investigación. Como segundo punto está el proceso de investigación cuantitativa. Y los tipos o clases son hipótesis de investigación, nulas, alternativas, estadísticas, predictivas, de un valor, correlacionales, de comparación de grupos y causales. Estas hipótesis deben referirse a una situación real, contener variables y proponer relaciones claras entre variables claras. Y el siguiente sería, sirven para orientar la investigación, describir y explicar el fenómeno o problema al que se refiere. ¿Qué son las hipótesis y cómo podemos definirlas? Son explicaciones tentativas del fenómeno o problema de investigación, formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen a las guías del estudio. En todas las investigaciones cuantitativas debemos forzosamente plantear hipótesis. Formulamos o no hipótesis dependiendo del alcance inicial del estudio, el cual depende del planteamiento del problema. Las variables contenidas en las hipótesis que son: la variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, procesos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable medida. La variable adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables en las hipótesis y teorías. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Preguntas comunes sobre las hipótesis. ¿Las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas? ¿Cuántas hipótesis deben formularse en una investigación? ¿Cuántas variables pueden incluir una hipótesis? ¿De dónde surgen las hipótesis? ¿Qué tipo de hipótesis hay? Pueden formularse, entre otras, ¿verdad? ¿Qué características deben tener las hipótesis? Las principales características que deben tener una hipótesis son: referirse a una situación real. Las variables o términos de las hipótesis deben ser lo más concretos. Los términos o variables de una hipótesis deben ser observables o medibles. La relación opuesta entre las variables deben ser claras, lógicas, creíbles o posibles. Hipótesis correlacionales: variable 1, variable 2. Hipótesis causal, que serían variable independiente, causa, variable dependiente, efecto. ¿Qué son las hipótesis nulas? Son, como su nombre lo indica, refutan o niegan la afirmación de una hipótesis de información. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Son las posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nula proporciona una explicación o descripción diferente. ¿En una misma investigación se pueden formular hipótesis de todo tipo? Hay investigaciones que formulan hipótesis de pronóstico de datos, de correlación, de comparación de grupos causales. Todo esto dependen del planteamiento del problema, del número de preguntas de investigación, de cuyas respuestas puedan anticiparse o conjeturarse. Solamente los estudios puramente exploratorios no formulan estas hipótesis, aunque cuando concluyen suelen generarlas como resultados. ¿Qué se hace con las hipótesis en la ruta cuantitativa? La prueba de hipótesis. Son sometidas a pruebas o escrutinios empíricos para determinar si son apoyadas o refutadas por los resultados de la investigación. Cuantas más investigaciones respalden una hipótesis, más credibilidad tendrán. ¿Para qué sirven las hipótesis y cuáles son las funciones? Nos ayudan a guiar u orientar al investigador hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. Sirven para describir y explicar el fenómeno al que se refiere y apoyan en la prueba de las teorías. ¿Qué hay de las variables que están contenidas en las hipótesis? ¿Debemos definirlas? ¿Cuál es su papel? Al formular una hipótesis,
es indispensable definir los términos o variables incluidos en ellas. Hay variables que no generan confusión, como edad y género, pero la mayoría sí puede tener varios significados. Debemos de asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas, para así obtener datos de la realidad. Debemos evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación para poder comparar nuestros resultados con los de otros estudios. Definición conceptual o constitutiva. Es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable con el contexto de nuestra investigación. Para definir esta variable existen decenas de definiciones conceptuales que seguramente incluimos en nuestro marco teórico. La definición operacional. Esta consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable en los casos de investigación. Si el investigador dispone de varias definiciones operacionales para medir la variable, debe elegir que la mejor capte su esencia. La investigación en el desarrollo profesional. El liderazgo transformacional del profesor aumenta en mayor medida del aprendizaje de los estudiantes que el liderazgo autocrático o el permisivo.